influencia en las propiedades que podemos tener de un material o la percepción que podemos tener de los diferentes fenómenos. Entonces, una cuestión que todos sabemos es que los materiales ordinarios, aquí sí los que vemos aquí lo que encontramos en la naturaleza, se sabe que la parte real del índice de refracción siempre es positivo. Entonces, en ese sentido, pues tenemos fenómenos, como les decía, que podemos ver cotidianamente como el fenómeno de refracción. ¿No? Aquí ponemos un ejemplo típico que podemos encontrarnos en la vida cotidiana, donde tenemos un vaso y ahí metemos una cuchara, por ejemplo, ya en un líquido que sea transparente, pues vemos ahí que se quiebra, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con el efecto de refracción. Y en este caso se llama refracción positiva, es ordinaria, lo que estamos acostumbrados a ver. Todo eso tiene que ver porque, al final de cuentas, como el título de la plática lo menciona, vamos a hablar de metamateriales. Desde mi punto de vista, el origen de ese tipo de materiales tiene que ver con la propuesta que se hizo hace muchos años, de un material hipotético, que nunca se era hipotético y que fueron muchos años en ese sentido hipotético, no había algo real, pues, pero en la investigación de ese tipo de materiales fue como, al final de cuentas, dio origen a lo que ahora se denominan metamateriales, como lo voy a ir mostrando. Entonces, por eso estoy hablando de esta propiedad de refracción, porque aquí, como fíjense, desde 1964, ¿no? Bezelaro hizo una propuesta, en este caso fue una propuesta teórica, donde él dijo, bueno, vamos a suponer que existiera un material, que en este caso es hipotético, donde la épsilon y la mu, que mencioné en un principio, fueran negativas al mismo tiempo. Y entonces, pues vamos a ver qué sucede. Entonces, en esa época, pues era una cuestión hipotética. De hecho, este artículo, que esta es su versión en inglés, es decir, su versión previa, como 2 años anteriores, que es en ruso, pues pasó durante mucho tiempo desapercibido. Vean, esto fue en 1968. Entonces, pues decía, bueno, pues es un bonito ejemplo, pues teórico, ¿no? Es una propuesta, pues está bien, no pasaba nada. Y entonces, lo que sí se encontró y lo que predijo Bezelaro en este trabajo es que si épsilon y mu fueran negativas al mismo tiempo, cosa que en la naturaleza no existe, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, una cuestión, lo que él encontró es que no se viola ninguna ley de la física conocida, no se ve ningún problema en ese sentido, pero cierto tipo de fenómenos se invertían, digamos que en el sentido de que opuesto a lo que comúnmente sucede en los materiales ordinarios. Por ejemplo, el efecto Doppler, se revierten, y una cosa importante sucede que entonces se puede encontrar, o de hecho se demuestra matemáticamente, que si épsilon y la mu fueran negativas al mismo tiempo, entonces el índice de refracción, que es el parámetro que mencioné hace rato, también sería negativo. Y eso hace cambiar toda la naturaleza, porque nos vuelve todo, nos revierte, nos invierte en muchos fenómenos que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Entonces, en particular, en los materiales ordinarios, si nosotros tenemos el campo eléctrico y el magnético, en una onda electromagnética, nosotros utilizamos la famosa regla de la mano derecha, ¿no? Para hacer esto, con cruz, y entonces eso nos da la dirección K de propagación de las ondas. Entonces resulta que en el caso de los materiales estos, donde la épsilon y la mu fueran negativas, es decir, la propuesta de Bezelaro, ahí ya no funciona la regla de la mano derecha, tenemos que usar la regla de la mano izquierda. Entonces, en ese sentido, la velocidad de fase de ese tipo de ondas sería inversa, opuesta a la de los materiales ordinarios. Entonces, bajo esa perspectiva, a ese tipo de materiales se les denominó materiales izquierdos, ¿no? Por esa forma de caracterizarlos con la regla de la mano izquierda. Entonces, eso ya, digamos que quedó como una propuesta ahí, pues, olvidada. Vean, el año fue en el 68 cuando se publicó la versión en inglés, y pues entonces, en ese sentido, pues no había nada más, ¿no? O sea, ahí quedó olvidado ese trabajo. Bueno, por cierto, esos materiales, aparte también de llamarse materiales izquierdos, también se les denomina materiales con índice de refracción negativo o materiales con velocidad de fase negativa, a los materiales que cumplen con esa condición de Bezelaro, es decir, que épsilon y mu fueran negativas al mismo tiempo. Entonces, como no se viola ningún principio físico, pero se ve que muchas cosas se invierten, por ejemplo, uno de los fenómenos que luego se nota que se invierten, pues es la ley de refracción. En este caso, si aquí tenemos el material, lo que estamos estudiando, aquí incide un haz, en un material ordinario, digamos, pues la refracción se da de esta forma, digamos que se da del lado opuesto de la normal sería aquí. Pero si fuera un material que tuviera índice de refracción negativo, la refracción sería en ese sentido, opuesto. Entonces eso luego inmediatamente nos lleva a diferentes propiedades de los materiales que no son observadas en los materiales ordinarios. Por ejemplo, nosotros podemos tener lentes
planas constituidos por materiales con índice de rotación negativo, donde ven que aquí la característica es que no solamente tenemos una imagen, sino tenemos dos imágenes que se forman. Una se forma fuera de la lente, la lente es lo que está aquí en este color oscuro, aquí estaría la imagen, digamos, no, aquí estaría el objeto, entonces se enfoca y se forma una imagen en el interior propiamente de la lente y se forma otra imagen en el exterior, es decir, tenemos dos imágenes, ¿no? Tal como se muestra aquí. Entonces eso no sucede en los materiales ordinarios. De hecho, si nosotros queremos tener control de la luz usando un material ordinario, necesariamente por lo menos una de las caras de una lente tiene que ser curva, por lo menos una de las caras. Pero si tuviéramos un material con índice negativo, fíjense, podemos tener formación de imágenes, no solo una, sino dos. Entonces eso ya lo hace novedoso, distinto respecto a un material ordinario que digamos denominado, ¿no? Entonces en este caso, como ya les había mencionado, aquí hay esta es una producción artística, digamos, un libro artístico, está publicado en esta revista, esta es la referencia, a donde nosotros, ¿cómo veríamos la refracción en un material, digamos, a simple vista, como percepción humana? Tenemos un vaso con agua, con un popote, que está aquí sería digamos, la refracción ordinaria que tenemos, y así se vería si es que el líquido que está aquí fuera un líquido de material izquierdo, ¿no? Entonces, claramente la percepción sería distinta. O por ejemplo, también en este caso, aquí también es una animación, que está publicado en este artículo. Esta es una animación de que aquí tiene una esfera que tiene esa forma que está ahí, coloreada, y entonces esa esfera se deja caer y se va sumergiendo a un líquido. En el caso del lado izquierdo es un líquido ordinario, y en el caso del lado derecho es un líquido izquierdo, es decir, con índice de rotación negativo. Entonces empieza a caer y se va sumergiendo el objeto, y entonces lo que se vería es esto, pues, en el líquido ordinario, pues, lo mismo va a suceder aquí. Este es algo más complicado, ¿no? No lo voy a cargar ¿No lo voy a cargar los videos? Y es que vas a ver, tengo unos videos que son los más interesantes. No va a haber animación. Esos son los videos donde aquí se va viendo cómo se va sumergiendo, digamos, objetos de dos líquidos, uno ordinario y uno izquierdo. Es completamente distinto, pero desafortunadamente no se puede reproducir. Pero ahí tengo los videos. No sé si los tengo por separado los videos. Rápidamente una computadora para ver la animación. Si el video lo tengo en un archivo separado, si le pico ese archivo, bueno, en este caso a lo mejor, además sí me gustaría, pero en este caso no se puede también. Bueno, aquí lo que quería mostrar es una animación, pues, en todo caso aquí está la fuente, ahí se puede ver en la liga de esta revista. Son animaciones de cómo se vería cuando se fuera sumergiendo estos objetos que son complejos ya en los líquidos, y es muy distinto. Bueno, no se puede ver. Bueno, el asunto es que, entonces, como ya les había adelantado, en la naturaleza no existen materiales con épsilon y mu simultáneamente negativas. No existen. Entonces, digamos que es una cosa que pues había quedado ahí por mucho tiempo olvidado. Pues ven otra vez la fecha del artículo, fue en el 64. Entonces, pero digamos había gente que estaba interesada en este tipo de propiedades y que conocía, por cierto, el trabajo de Bezelage. Y entonces fue como hasta el 2000, fíjense, cuando de una manera artificial empezaron a crear materiales diseñados específicamente con cierto tipo de propiedades. De hecho, históricamente, el primer trabajo que se publicó es este que está aquí, el grupo de Smith, a donde lo que hacen es hacer eso, diseñar el material de Bezelage, donde al mismo tiempo la parte de la permeabilidad y la permitividad eléctrica fueran negativos. Pero fíjense lo que tuvieron que hacer. En este caso tuvieron que diseñar un sistema donde el elemento fundamental es esto que está aquí, que es un tipo de dispositivo de tipo resonante. Si se dan cuenta, al momento de ser así como circuitos, pues tiene una componente inductiva, hay una L, pero al tener aquí unas regiones de separación, tiene una componente capacitiva. Entonces, al final de cuentas, eso tiene una respuesta de tipo resonante, de tipo circuito LC. ¿No? Entonces, lo que está aquí, después lo que se llama, sería como el elemento fundamental de un material que va a ser más complejo. Entonces, eso que está aquí lo empiezan a acomodar espacialmente para formar una estructura más compleja. Esto, al final de cuentas, esa es la definición de un metamaterial.
O sea, a final de cuentas, eso tiene que ver con el diseño de manera específica de un sistema complejo que tenga cierto tipo de funciones. Entonces, lo que hacen es diseñarlo para que tenga diferentes valores de la epsilon y la mu, y entonces con ese tipo de diseño lo que se va a hacer es tener un control específico sobre las propiedades ópticas del material. Entonces, eso históricamente tuvo que ver con eso, pues, con la parte electromagnética, como lo he venido desarrollando, pero en la actualidad, pues, es una cuestión ya, digamos, en la actualidad, ya el término de metamaterial ya no es específico, una cuestión electromagnética, ya se extiende, y de hecho, siempre que se tenga un fenómeno de tipo ondulatorio, que puede ser sonido, puede ser ondas acústicas, todo lo que puede ser un fenómeno físico ondulatorio, sucede se generalizan las mismas propiedades. Uno puede diseñar un material con propiedades específicas para el control de la propagación en este caso de un fenómeno ondulatorio. Entonces ya no se restringe a la cuestión electromagnética. Más adelante ponemos ejemplos de manera muy rápida, pero entonces ya el término de metamaterial se extiende, es extensivo, no tiene nada que ver específicamente con cuestiones electromagnéticas, sino todo tipo de fenómenos ondulatorios. Pero al final de cuentas tiene que ver con el diseño específico, ¿no? A partir de ciertos elementos fundamentales como este que está aquí, que en este caso le llaman un átomo artificial o le llaman un metaátomo, porque este que está aquí es el que lo van a reproducir para formar una estructura más compleja. Entonces, al final de cuentas, digamos la esencia de lo que sería el metamaterial. Entonces, aquí está, por ejemplo, pueden poner varios ejemplos de diferentes diseños de metamateriales. Aquí en este caso tiene este sería otro tipo de metaátomo. Entonces ya lo empiezan a acomodar, como les dan cuenta aquí, en estructuras más complejas, o como esta que está aquí, que es, de hecho, históricamente fue el primer sistema que se reportó, ¿no? Ese está a nivel de, pues, macroscópico. Esto lo hacen con ese tipo de tablillas donde se hacen los circuitos electrónicos, los que están cubiertos con cobre. Pues ahí diseñan las diferentes figuras y por litografía, pues ya las dejan, digamos, pues dibujadas en ese esquema, y después hacen arreglos más complejos. Entonces aquí está el diseño para ver en este caso específicamente la presión negativa. Aquí otro tipo de diseño para trabajar en la región de microondas, pero vean, aquí parten de este tipo de elementos fundamentales, y después eso ya lo distribuyen, lo acomodan espacialmente para tener diferentes tipos de arreglos. Aquí ya hay otro tipo de arreglos ya que son más sofisticados, se tiene que utilizar una litografía ya más complicada, porque eso ya depende de la región del espectro electromagnético donde se quiera trabajar. De hecho, una regla así muy general es que si uno quiere controlar, vamos a hablar nuevamente de la radiación electromagnética en este caso, si nosotros queremos controlar cierta longitud de onda del espectro, de alguna manera el tamaño, digamos así, típico del elemento o de nuestro metaátomo que tenemos que trabajar está en el orden de la longitud de onda que queremos controlar. Entonces, si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, en la región visible, donde la longitud de onda son de nanómetros, pues ahí necesitamos tener nuestros elementos fundamentales, que son nuestros metaátomos, del orden de nanómetros. Si queremos trabajar en la región, por ejemplo, de microondas, donde podemos tener desde milímetros hasta centímetros en longitudes de onda, pues ahí nuestros metaátomos tendrán ese orden de tamaño. Entonces, digamos, es una regla muy general. ¿Qué región quieres controlar del espectro electromagnético? Pues, ¿cuál es la longitud de onda? Entonces, de ese orden de magnitud es el tamaño de nuestro metaátomo. Entonces, en ese sentido, si queremos trabajar como en el infrarrojo, pues fíjense aquí que son elementos mucho más pequeños de la escala. Entonces, aquí se necesitan técnicas de litografía ya más complejas. Ven, aquí estamos en teraje, ven cuál es la dimensión de los elementos que tienen que hacer. Y hay muchos diseños, ¿no? Dependiendo de las propiedades específicas que se quieran trabajar y de la longitud de onda, obviamente, del espectro electromagnético. En general, ¿qué tipo de elementos componen esos materiales? Todo tipo. Puede ser desde metálicos, como fueron los primeros que se diseñaron, ¿no? Cuando empezó esto de los metamateriales. Como les decía, como ahí trabajaron en la región de microondas, ahí era de región era del tamaño del orden de milímetros. Entonces agarraron esas tabletas que utilizan típicamente los que hacen circuitos electrónicos, que es una base ahí de aislante, que está cubierta con cobre, una capa de cobre. Entonces ahí se le hace la figura y diseñan la forma de los metátomos. Entonces en ese caso ahí el elemento es cobre, es un metal. Para este tipo de sistemas se utiliza silicio. Por ejemplo, aquí esto lo hacen sobre silicio, y son cuestiones de litografía que están hechos sobre diferentes tipos de semiconductores, pero a veces hay combinaciones. Por ejemplo, hay sistemas donde
tiene una matriz de tipo aislante y hay inclusiones metálicas, como otros ejemplos que voy a poner aquí. Entonces es una combinación genérica, ¿ya? Dependiendo de la propiedad específica que uno quiere controlar y uno quiere tener. Entonces en ese sentido, por eso es, digamos, la versatilidad o la novedad de los metamateriales, que se diseñan específicamente para lo que uno quiere hacer, y para eso uno tiene que elegir los materiales apropiados. Entonces puede ser todo tipo de materiales. Una Sí. pregunta, pero ¿cómo te diré? Decías que el tamaño va como la longitud que quieres tratar, pero se vuelve muy que solamente una frecuencia responde Sí, a ese material. ese sigue siendo, de hecho, es una de las ventajas todavía actuales de los metamateriales. Como metes una banda, una pequeña zona, una región Muy de angosto. longitud de zona donde uno puede controlarlo con las características que uno quiere. Ajá. Sí, ese sí es una limitante en general todavía, ¿eh? Sí, Ujú. efectivamente. Bueno, aquí hay otros, ¿no? Hay unos que ya tienen sus nombres que le llaman Fischler. Por ejemplo, es uno de los mejores metamateriales que han construido. Es un tipo tridimensional, tiene alta figura de mérito, que significa que hay pocas pérdidas digamos, de la radiación incidente, pero vean que es muy compleja, ¿no? Es de técnicas, pero muy sofisticada de litografía, es complicado. Pero aquí, por ejemplo, este trabajo es muy importante porque aquí demuestran de manera contundente, por ejemplo, el índice de refracción negativo. Ven, aquí tienen un prisma, bueno, aquí es prisma, que lo hacen con este tipo de arreglos. Es un prisma y hacen un experimento y ven que obedece precisamente la regla esa de la mano izquierda, o sea que la reflexión es negativa. Y de ahí, a partir de la ley de Snell, que eso, digamos, en la óptica es conocido que esa ley de Snell nos da, o podemos calcular de ahí, o medir el índice de refracción. Ven, aquí lo miden, y entonces hay zonas donde es positivo, aquí es la longitud de onda de la luz, pero hay también otras longitudes de onda para la cual es negativo. Entonces aquí de manera contundente se demuestra, digamos, esa propiedad específica que se buscaba, que no existe, insisto, en materiales ordinarios encontrados en la naturaleza, se tienen que diseñar específicamente para eso. Entonces ahí está, digamos. Bueno, dentro de una subclase de los metamateriales está otro tipo de sistemas que son estrictamente periódicos. En el caso de los metamateriales no tienen que ser necesariamente periódicos, o sea, el arreglo de los metaátomos no tiene que ser necesariamente periódico. Pero si fueran periódicos los arreglos, pues cae entre un subgrupo que se le llama, o se le denomina cristales fotónicos. Puede ser de tipo unidimensional, bidimensional o tridimensional. Aquí sí existe una periodicidad estricta, digamos, en el arreglo, como se van acomodando los diferentes materiales. Sí. Doroteo, Raúl nos presta una computadora donde se podría ver Pues, la sí, sobre animación. todo porque adelante había unas cosas que sí me gustaría que se vieran. No tiene